Y hoy vamos a dar la respuesta de acuerdo a lo que he estudiado. ¿Es la Biblia verdadera? ¿Es la Biblia verdadera? Usted que es creyente tal vez va a decir, pues sí, la Biblia es verdadera, pero quiero comenzar con esta parte de la serie Cosmovisión con hechos verdaderos de la Biblia. La Biblia es el libro más vendido en todo el mundo, con más de 5 billones de copias vendidas y distribuidas según el Guinness World Record. Y hoy vamos a estar apuntando, hay muchos datos históricos que quiero que apunte, porque usted necesita saber estas cosas, porque va a tener amigos que les van a preguntar, amigas que les van a preguntar, yo no creo que la Biblia es verdadera. ¿Cómo sabes tú que la Biblia es de verdad? La semana pasada vimos si existe Dios o no, ¿verdad? Entonces hoy vamos a ver si la Biblia es verdadera. Y la Biblia ha sido el libro más escudriñado que cualquier otro libro del mundo. La palabra Biblia significa los libros. Contiene 66 libros, 39 en el Antiguo y 27 en el Nuevo Testamento. La Biblia fue escrita por 40 diferentes autores, quienes tenían diferentes oficios como pastor de ovejas, agricultores, fabricantes de tiendas, pescadores, doctores, sacerdotes, reyes, etc. Y fue escrita en un periodo de 1500 años. La primera Biblia fue imprimida en 1454 después de la muerte de Cristo, es AD. 1454 después de la muerte de Cristo, por Johannes Gutenberg. Y fue el primer libro que fue imprimido en prensa escrita. Eso cambió, revolucionó todo el mundo, tener la Biblia a la mano. Ahora, con estos hechos ya presentados, le voy a decir cómo yo sé que la Biblia es verdadera. ¿Lo quieren saber? Seguro que lo quieren saber. Entonces vamos con el punto número 1. La Biblia lo dice. ¿Cómo sé que la Biblia es verdadera? Pues la Biblia lo dice. Y yo sé que si tú no crees en Dios, esto no te ayudará. Pero ahora les voy a hablar a los creyentes por un poquito. Voy a darte otros hechos también. Y déjales hablo un poquito a los que creen. ¿Cuántos creen en Jesucristo? Ok, vamos a hablarle a usted. Si usted no cree en Jesucristo, quiero que ponga mucha atención. Para nosotros los creyentes necesitamos creer hoy más que nunca que la Biblia es la verdad de Dios para toda la humanidad. Es la verdad de Dios. Cuando Jesús estuvo aquí en carne, Él citó 3/4 de los libros en el Antiguo Testamento. Para que usted sepa, Jesús también conocía la Biblia, pues él era la misma palabra de Dios. Jesús conocía bien la Biblia y por eso muchos de los judíos lo seguían. Nadie va a seguir a alguien que no conoce la Biblia, ¿sí o no? Usted no me va a seguir a mí si yo no conozco la Biblia. Y usted que ha sido discipulado aquí sabe que conocemos la Biblia. Él siempre se refería a Jesús a la Biblia como las Escrituras. Él siempre decía, escrito está, como la Escritura dice. Así es como Jesús citaba la Biblia. Y 3 veces él citó las Escrituras cuando fue tentado por Satanás. Y fue que con estas Escrituras él venció a Satanás. Jesús dijo, aquí está, escrito está, no con solo de pan vivirá el hombre, mas con toda palabra que sale de la boca de Dios. Escrito está, no tentarás al Señor tu Dios. Escrito está, al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. Escrito está. Jesús mismo autentificaba la Biblia dándole referencia como las Escrituras. Y la palabra escritura no solo es un sistema de representación de palabras, sino que escritura se refiere a la inspiración de Dios. La Biblia fue inspirada de Dios. Segunda de Timoteo 3:16, escríbelo al 17, dice, toda la escritura es inspirada por Dios y es útil para la enseñanza. ¿Para qué se utiliza la Biblia? Primero es inspiración de parte de Dios y es útil para la enseñanza. Nosotros debemos de enseñar con la palabra de Dios, también para la reprensión, reprender también.
Ay, es que usted es muy fuerte. No, la Biblia se utiliza para reprender. Yo no lo reprendo, la Biblia lo reprende. No sé si me entiende. Cuando uno habla la verdad duele. Entonces dice, ay, este pastor es muy duro. No es la Biblia. Imagínense, Jesús era bien duro, pero era duro para los religiosos. Los religiosos no se querían meter a la onda de Jesús. Ellos querían seguir en su religiosidad, seguir como ellos querían vivir. Y a veces nos pasa a nosotros que queremos andar como queremos andar y no queremos andar como las escrituras dicen que andemos. Exacto. Para la reprensión, ¿para qué más? Para la corrección. La Biblia es utilizada para enseñanza, para reprensión y para la corrección. Entonces, si yo lo corrijo a usted con la Biblia, no es que yo lo estoy corrigiendo personalmente, es la Biblia corrigiéndolo a usted. La Biblia es lo que nos va a juzgar, pues es la misma palabra de Dios. Entonces, si la palabra de Dios nos llega, es porque tenemos que cambiar algo. Si nos duele algo por ahí de cuando se lee la Biblia, entonces es porque algo necesitamos cambiar. También es para la instrucción en justicia, para vivir correctamente, para andar correctamente como cristianos deben de estar, a fin de que el hombre de Dios, ¿cuántos hombres de Dios, mujeres de Dios están aquí? Ok, al fin, ¿para qué es la Biblia? Para enseñanza, para reprensión, para corrección y para instrucción en justicia, para que usted y yo andemos como Dios quiera que andemos, como el hombre de Dios sea perfecto. ¿Cómo perfecto, pastor? Bueno, no perfecto, nunca vamos a ser perfectos, pero en Cristo somos perfectos. Somos perfeccionados cuando la palabra verdadera empieza a trabajar dentro de nosotros. La palabra de Dios empieza a cambiarnos y dice enteramente capacitado para toda buena obra. La palabra de Dios lo capacita para toda buena obra. Qué glorioso es este versículo, 2 de Timoteo 3, 16 al 17. Solo en este versículo podemos estar hablando como 5 horas. 2 de Pedro 1, 20 al 21 dice: y hay que tener muy en cuenta, antes que nada, que ninguna profecía de la Escritura es de interpretación privada. Esa es escritura para usted. Porque jamás fue traída la profecía por voluntad humana. ¿Cómo sé que la Biblia es verdadera? Porque la Biblia lo dice. Y dice al contrario, los hombres hablaron de parte de Dios, siendo inspirados por el Espíritu Santo. El Espíritu Santo nos inspira de parte de Dios. Jesús estaba por un tiempo, pero dijo: no los voy a dejar solos, los dejaré el Consolador, mi Espíritu. Y por eso nosotros no vemos a Jesús hoy en día, pero lo sentimos, porque está su Espíritu Santo, su presencia aquí es palpable. Y yo no sé usted, pero yo sentí a Dios en la alabanza, en la adoración. Yo sentí su presencia. Yo pude sentir el Espíritu Santo llegar a mi vida y tocarla. Eso es lo que es estar en el Espíritu. Y es muy importante saber como cristianos que no hay ningún libro escrito en el mundo como la Biblia. Hoy en día se está perdiendo las escrituras. Hoy en día la gente quiere vivir como ellos quieren, deciden como ellos quieren vivir, hacen lo que quieren hacer y no les importa lo que dice la Biblia ni su pastor. Hello. Dígame si los niños no se ponen más rebeldes en este día. Oh, mis niños, usted cree que usted fue rebelde. No, sus niños son más rebeldes que usted. Porque el pecado está arreciando más. Está creciendo la maldad. Y la maldad en uno también está creciendo. Nosotros, por muchas cosas, no sé si se dice así, pero nos hemos, we have desensitized, desensitado, no sé si se dice así, pero hemos quitado el sentimiento para nuestros prójimos. Somos insensibles a querer amar. Somos insensibles si vemos a alguien golpear a una mujer allá afuera, en vez de ir a protegerla, estamos grabándola con el celular. A ver si agarro muchos likes en Facebook. ¿Verdad? En vez de proteger a alguien que se está peleando allá afuera, que están maltratando, nosotros empezamos a grabar con nuestras tablets. Y no hacemos nada. Nos hemos vuelto insensibles.
Escuche bien, esto es importante porque hoy en día el cristiano es muy insensible a la palabra de Dios. Y cuando le llega la verdad, ay, aquí asustan, me voy a donde me hablen bonito. Escuche bien, eso es el enemigo dándole cuerda a usted para sacarlo de la verdad. Esto es importante porque la Biblia es un libro escrito inspirado por Dios. Ningún otro libro fue inspirado por Dios mismo. Ningún otro libro. El Corán fue inspirado por una persona, ya está muerta. Está en su tumba y ahí están los huesitos. Déjeme le digo, los mormones. Ahí también una persona fue que la escribió. ¿Ok? Ahí está en la tumba, ya están sus huesitos. La Biblia fue inspirada por Dios a través de 40 personas diferentes de 1500 años y tiene un hilo en toda la Biblia que habla de Dios en el antiguo pacto y es conectado con el nuevo pacto. Un ejemplo, fíjese, ¿por qué la palabra de Dios tuvo que haber sido escrita? Muchos se preguntan ¿por qué tuvo que ser escrita la palabra de Dios? Pues es como un estudiante universitario hizo su disertación, ¿verdad? Verbalmente para su licenciatura y de doctorado en filosofía. Estaba en la clase y estaba presentando y él decía, y como se me fue dicho por la persona tal en este restaurante, y como se me fue dicho por esta persona tal en este hotel. Y el profesor lo interrumpió, le dijo, momento, tú no puedes hacer tu disertación verbalmente, necesitas que esté escrito para saber la autenticidad de lo que dices. Y el estudiante dijo, pero ¿por qué debo hacerlo por escrito? ¿Cuál es la diferencia verbalmente o por escrito? Le preguntó el estudiante al profesor y el profesor le contesta, bien, ya sé para dónde vas. Pasan unos meses y el profesor llama al estudiante y le dice, buenas noticias. Dígame, profesor, te vamos a pasar y recibirás tu doctorado, pero no te lo daremos por escrito, solo tómanos la palabra. ¿Verdad que todo necesitamos por escrito? Si lo paran por ahí una policía, necesita ver su ID. Usted no puede decir, no, yo tomé el examen, yo tengo mi ID, créemelo. No, a ver, identification, registration, please. Todo tiene que ser por escrito. Eso es auténtico. Por eso la palabra de Dios fue escrita para testificar de Dios auténticamente. Por eso es muy importante, hermano, que la Biblia fuese escrita. Y bueno, mi primer punto fue porque la Biblia lo dice. El segundo punto es maravillosa. La Biblia es verdadera porque es maravillosa. La Biblia es verdadera porque es maravillosa. Si usted lee la Biblia, usted sabe lo que le estoy diciendo. Si no la lee, usted dice, sí, yo creo que sí, es maravillosa. Porque no la abre. La abre nada más los domingos cuando viene de vez en cuando, ¿verdad? Al domingo. Y quiero decirle lo que dice Salmo 96:3. Dice, cuenten entre las naciones su gloria, entre todos los pueblos sus maravillas. ¿Cómo va a contar usted las maravillas de Jesús, las maravillas de Dios? Leyendo la palabra de Dios y testificando lo que Dios ha hecho en su vida. Vamos a ver la diferencia entre la Biblia y otros libros. ¿Qué le parece? El libro de Buda son sermones de un solo hombre. El Corán también fue escrito por un hombre compiladas después de su muerte. La Biblia contiene ¿cuántos libros? Look at your notes. 66, escrita por 40 hombres en un promedio de 1500 años y corre solo un hilo a través de toda la Biblia. Y la Biblia se empezó a escribir alrededor de la mitad de los años 1400 hasta el final del año 100 después de Cristo. O sea, antes de Jesús, 1400 antes de Jesús, se empezó a escribir el Pentateuco, el antiguo pacto, el Antiguo Testamento, como usted lo quiera nombrar. Y 100 años después de la muerte de Jesús, se empezó a escribir el Nuevo Testamento también.
Esto es maravilloso, ¿sí o no? Porque el factor de colusión, o sea, de fraude, fue un milagro. O sea, para que 40 personas diferentes en diferentes tiempos escribieran esto de por medio de 1500 años, hubiera mucho fraude ahí, ¿sí o no? 40 escritores de diferentes tiempos, diferentes oficios, edades, y contiene un solo hilo que corre a través de todo el libro. Esto nos dice algo, ¿verdad? Que la Biblia es verdadera. Y las profecías de la Biblia son maravillosas, porque todas las profecías mesiánicas fueron cumplidas por Jesús. Jesús cumplió todas. Creo que eran como 54 profecías mesiánicas y Jesús cumplió todas. Es maravilloso que los libros de Isaías y Miqueas fueron escritos como 700 años antes de Cristo. El profeta Isaías habló que Cristo vendría de una virgen, y Miqueas escribió de la ciudad donde iba a nacer el Mesías 700 años antes que naciera Cristo. ¿Qué no es esto maravilloso? El salmista David escribió la crucifixión, escuche bien, 1000 años antes que Cristo hubiera sido crucificado y 500 años antes de que alguna persona fuera crucificada. ¿Qué no es eso maravilloso? O sea, los romanos no tenían todavía la crucifixión para matar a la gente. Y David escribe esto. ¿Y esto fue inspirado por un hombre o por Dios, usted cree? Por Dios. La primera persona que fue crucificada sucedió en el año 479 antes de Cristo. Antes de Cristo, en Persia fue la primera crucifixión. Para que usted sepa, porque hay muchos intelectuales allá afuera que quieren saber. Y como las personas intelectuales tienen mucho libro, no entienden las escrituras, porque usted necesita estar en el espíritu para entender las escrituras, porque fue escrita por un Dios que es espíritu. Usted necesita estar en el espíritu, pero si no está, usted tiene hechos, usted tiene pruebas, cosas documentadas históricamente. El rey David describe la crucifixión, y también el profeta Isaías. No sé si han leído esto en la Biblia, pero el profeta Daniel escribe 500 años antes de Cristo de un imperio que domina a todo el mundo de su tiempo, y de repente ese imperio fue cortado. ¿Han leído Daniel? Luego después dice Daniel que ese imperio fue dividido entre 4 imperios, y esos 4 se dividen entre 2, y esos 2 se convierten en un imperio, y luego el Mesías viene. Eso es lo que Daniel estaba profetizando. Eso fue lo que Dios le dio a Daniel por inspiración del Espíritu de Dios. Él escribe esto 500 años antes de Cristo. ¿Qué no es maravilloso eso? 300 años antes, BC, tenemos al imperio de Alejandro el Grande. ¿Cuántos han oído de Alejandro el Grande? Alexander the Great. Han hecho películas. That movie wasn't good, the one I made. What was that guy's name? Colin Farrell. Oh my God, that was the worst Alexander. I don't know. Alejandro el Grande, que dominó el mundo entero en su época. Él muere de repente a los 32 años de edad, y su imperio fue dividido entre 4 de sus generales. ¿No les suena algo como que lo que dijo Daniel? Y luego esos 4 imperios fueron 2 imperios: el imperio seleucida y el imperio polemaico. I don't know if I'm saying it right, but they're really hard to pronounce. Y de estos 2 imperios fue hecho uno, el imperio romano, y después vino Jesús. Eso es lo que profetizó Daniel 500 años antes de Cristo. Ahora explíqueme eso usted, intelectual. ¿Cómo es que alguien 500 años iba a profetizar lo que iba a suceder, no espiritualmente, pero literalmente? Estamos hablando de que la Biblia es maravillosa. Dile a la persona que está a tu lado: la Biblia es maravillosa. Los historiadores
están aturdidos y maravillados de que tan preciso fue el libro de Daniel en describir los acontecimientos históricos. Históricos. Es increíble de que tan precisa es la Biblia. Y mucha gente se pregunta, ¿cómo sé que la Biblia es verdadera? Y yo te pregunto, ¿cómo sabes que no es verdadera? Sería fácil desmentir la Biblia. Sería muy fácil, hermano. Sería fácil probar que la Biblia no es verdad. Solo piense un poquito. Sería muy fácil. Hablaría de una ciudad que no existió. Y todo lo que está en la Biblia en cuanto a ciudad existió. O hablaría de una ciudad que estaba cerca de otra, pero en realidad estaba más lejos de lo dicho. Pero todo está comprobado en la Biblia que todo estaba ahí, como se dijo. El doctor Bruce Metzger, un doctor que ya murió, de la Universidad de Princeton, del Seminario de Teología, dijo que al leer las primeras 20,000 líneas del Nuevo Testamento, es seguro decir que el 99.6% de la Biblia ha sido corroborada con otros documentos de la historia. Necesitamos entender que la historia confirma que la Biblia es verdadera. La historia. Historiadores han confirmado esto y es maravilloso este libro, hermano. Maravilloso, más de 2,000 años después de Cristo, 3,500 años desde la inscripción de la Biblia, y no hay libro que ha sido más escudriñado y estudiado y siempre ha sido comprobado que es verdad. No podemos falsificar la verdad. Usted va a los inmigrantes y tal vez puede falsificar su documentación que es ciudadano, pero la verdad de la palabra de Dios no lo puede falsificar nadie. Ahora entremos a un poco de razonamiento, de lógica y sentido común, porque hay muchos que no entienden lo espiritual ni lo literal, pero entienden la lógica, el razonamiento y el sentido común. Let's talk common sense. Las probabilidades matemáticas de que 66 libros en un periodo de 1500 años y con 40 diferentes escritores sean congruentes como es la Biblia, vamos a ver lo que es esto, fíjese. We gotta see it, porque el doctor Peter Schoffer de la Universidad de Edmonton hizo un estudio con 12 clases, muchos alumnos, referente a las profecías mesiánicas. Iban a ser 54 profecías de las que cumplió Jesús, pero la bajaron a 8 porque de todos modos 8 es mucho, dijeron. Ok, entienden lo que es probabilidad, ¿verdad? Si ustedes compran un boleto de la lotería, usted tiene la probabilidad de pegarle al gordo de 1 en 33 millones de personas. Esa es la probabilidad. ¿Ok? ¿Sí entienden probabilidad, verdad? The odds. ¿Ok? So Peter Schoffer, el doctor Peter Schoffer hizo esta probabilidad matemática con 12 clases de alumnos. Y el lugar de nacimiento de Jesús fue en la ciudad de Belén. Simplemente tomaron en cuenta la población de Belén, la población del mundo entero en ese tiempo, y concluyeron que la probabilidad de que Jesús hubiese nacido en Belén era 1 de 300,000 que naciera allí. 1 en 300,000. ¿Qué serían las probabilidades de que Jesús naciera en una ciudad donde no vivía? Y hubo un censo donde sale la familia, y a los 9 meses de embarazo llegaron a la ciudad donde el profeta Miqueas había escrito más de 700 años antes para dar a luz al Mesías. ¿Qué no es eso maravilloso? Es maravilloso. Y después de esto hicieron otro estudio, y hay más de 50 profecías, le digo como 54, y 300 referencias de profecías mesiánicas. Profecías mesiánicas quiere decir que en el Antiguo Testamento se habla de que Jesús iba a nacer, o Jesús iba a hacer algo, morir en la cruz, y en el Nuevo Testamento se cumplieron. Ya va entendiendo eso, ¿verdad? Esas son las profecías mesiánicas. Cuando alguien dice profecías mesiánicas, se refiere a algo del Antiguo Pacto para que se cumpla en el Nuevo Pacto. Y esto es lo que estaban descubriendo. Y Jesús cumplió todas, fíjese, todas las profecías. Estos son muchas profecías para estudiar, 54. Entonces se enfocaron en estudiar solo 8 profecías mesiánicas con documentos históricos, y confirman
todo esto con documentos históricos y la Biblia. Y si Jesús nació en Belén, si hubo un censo romano, si fue Jesús crucificado, muerto y resucitado, eso es lo que querían saber. A ver si es cierto que Jesús murió, fue crucificado, resucitó, porque hubo un censo romano. Entonces hicieron este estudio científico para ver las probabilidades matemáticas, y su pregunta para este estudio fue: ¿cuáles son las probabilidades que un hombre pueda cumplir estas 8 profecías mesiánicas? Hicieron sus calculaciones matemáticas y sometieron su estudio al Instituto de Afiliación Científico de América. Ellos verificaron que el estudio era confiable y preciso científicamente hablando. Y esto es lo que su estudio calculó: que Jesús hubiese cumplido estas 8 profecías mesiánicas. 1 de 10 al 17 poder. ¿Y qué significa eso, pastor? Porque son muchos ceros. Imagínense un 1 con 17 ceros. ¿Cuánto es 1 billón? ¿Un 1 con cuántos ceros? Tengo muchos diferentes. Busquen en Google qué es. Imagínense 1, 17 ceros. Esa es la probabilidad de que Jesús hubiese nacido en Belén, la probabilidad de que hubiera muerto por crucifixión y hubiese resucitado. 1 en 10 al 17 poder. That's a lot of zeros. Estas fueron las probabilidades, y es maravilloso que Jesús no solo cumplió las 8, pero cumplió las 54 profecías mesiánicas. ¿Por qué? Porque Él es Dios. ¿Ok? Él es Dios. Y usted necesita comprender esto. Yo necesito comprender que Él es Dios y Él conoce todo. Él conoce todo de su vida en este momento. No diga: ay, nadie me entiende, no, ni el pastor, ni los líderes. No, Dios le entiende. Y usted necesita obedecer a Dios primeramente en su palabra, y a sus pastores, a sus líderes, porque ellos velan por su alma. Hello. Punto número 3. ¿Es la Biblia verdadera? Sí, porque conozco al autor personalmente. Muchos dicen que conocen a Jesús, pero en vano lo honran. De labios dicen, pero sus hechos están lejos. Hello. ¿Conoces al autor? Ya les he dado pruebas y hechos científicos, fíjese. Usted los puede ver por el internet, puede verlo en la librería, están ahí. Lo que yo he agarrado de estas universidades, y para demostrarles que la Biblia es verdad. Por eso lo hice. Pero sé que toma más que eso. Se toma fe. Diga conmigo: fe. Usted necesita tomar fe, tener fe. Y necesitas creer en Jesucristo. Necesitamos creer en su palabra. Juan 5:39 dice: escudriñar las escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. Si no escudriñamos las escrituras, nunca sabremos qué es la verdad, y vamos a andar de aquí y para allá, así como chapulines. Y no, que ahora estoy aquí, que ahora estoy acá. ¿Por qué? Porque no hemos escudriñado la palabra de Dios como se merece. Juan 1:1 dice: en el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Y el 14, Juan 1:14 dice: y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros. O sea, vimos su gloria, gloria como la del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. La palabra fue hecha carne, la palabra era Dios. Por eso Jesús le dijo a Satanás: escrito está, no tentarás al Señor tu Dios. Porque era la misma palabra de Dios hecha carne allí frente de Satanás. Y fíjese, algo bonito de eso es que Jesús se le llamó Hijo de Dios. Ahora tú que crees en Jesús, ahora tú eres hijo de Dios. Él era la misma palabra de Dios. Él no tenía que creer porque Él era. Pero ahora tú y yo necesitamos creer en Dios.
Necesitamos creer en el autor y consumador de nuestra fe, Jesucristo. Él dice, Juan, que habitó entre nosotros la palabra de Dios y vimos su gloria. Si Jesús fuese un falso y él hubiera cambiado solo una palabra para que fuera así, no lo hizo, fíjese. Si él hubiera dicho una palabra errónea, que no lo hizo, hubiéramos dicho, no, la palabra de Dios no es válida. Pero él no dijo una palabra fuera de contexto. Él siempre hablaba la verdad, porque él es Dios y él fue Dios en la carne. Él hubiera dicho, resucitaré en espíritu, y eso hubiera falsificado su vida ahí completamente. Pero no lo dijo ni lo hizo así. Él hubiera dicho eso y un burlador dijera, su cuerpo está en la tumba todavía, y nosotros hubiéramos dicho, no, o tal vez sí lo está, pero él se levantó espiritualmente. Pero no fue así. Mi Cristo resucitó, y mi Cristo no está muerto, él está vivo. No lo hizo en espíritu, lo hizo corporalmente, así como él dijo que lo iba a hacer. Es maravilloso esta palabra de Dios. Los documentos históricos de nuestro tiempo testifican que Jesús resucitó. Muhammad todavía se encuentra en la tumba. Buda aún sigue en la tumba, pero Jesús resucitó. Resucitó. Entonces, ¿por qué buscas entre los muertos al que vive? ¿Por qué buscas entre los libros muertos al que vive? En filosofías muertas al que vive. En comprensión humana al que vive. Ya más de 2000 años, y los arqueólogos aún no han hallado su cuerpo y nunca lo van a hallar. ¿Por qué? Porque Él ha resucitado. Y si Él ha resucitado, también nosotros vamos a resucitar un día. Esa es nuestra esperanza, esa es nuestra fe, porque después de aquí hay otra vida. Y si yo hago la voluntad de Dios, entonces yo me merezco la vida eterna en Cristo Jesús. Si yo obedezco esta palabra que le estoy presentando. Si no la obedecemos, hermano, disculpa que te diga, no vas a estar en la vida eterna juntamente con Jesús. Porque la Biblia para todos es seguirla. Todos nosotros debemos de seguir esta palabra de Dios. Nadie se escapa. Si yo soy pastor, yo no me escapo. Yo tengo que obedecer la palabra de Dios igual que usted. Yo solo tengo un título, tengo una responsabilidad de parte de Dios para con usted. Pero yo tengo que obedecer la palabra. Usted también. Dios no va a quebrantar su palabra para su necedad o mi necedad. Jamás. O su berrinche. Ay, no, es que aquí, es que es. No. Hey, esta es la palabra. ¿La obedeces o no la obedeces? Ay, dura es esta palabra, ¿quién la puede llevar? Si se quieren ir ustedes también, le dijo el Señor, váyanse porque yo soy la verdad. Y nosotros tenemos que estar buscando la verdad en este mundo que está insensible a las cosas de Dios. Y yo, hermano, yo quiero predicar la verdad, porque yo tengo algo de parte de Dios que hacer, predicar la verdad. Si yo no le predico la verdad, yo no me voy al cielo. Si usted no escucha la verdad y la obedece, usted no se va al cielo. Es mentira que cuando ya es salvo, usted es salvo. No, ¿cómo? La salvación, hermano, es gratuita a aquel y a aquella que obedece la palabra de Dios, que cree en Jesucristo. Porque si tú crees en Jesucristo y regresas al mundo a hacer todo lo que Cristo te salvó de allí, ¿cómo es eso que vas a ser salvo? Es ilógico eso, pensarlo. Claro, nosotros estamos en la lucha y vamos a fallar aún de cristianos, pero usted está caminando en la fe. Pero si yo dejo la fe y voy al mundo y regreso, pero ya confesé acá y sigo siendo salvo, mentira de Satanás. Usted está regresando de donde Cristo lo sacó para salvarlo. No sé si me entiende. Es como decir que el pueblo israelita, cuando Dios lo salvó de parte de Moisés de Egipto, hubiera regresado a Egipto. Entonces, ¿Dios qué?
¿Su poder qué? ¿Sus milagros qué? No necesitaríamos a Dios. ¿Sí o no? Pero como lo necesitamos, pues el diablo quiere ahí meterle a usted y a mí cosas en nuestras mentes que, oh no, si yo ya confesé mis pecados, ya soy salvo. Y vamos a concluir esto, fíjese, los músicos pueden pasar. Porque quiero preguntarte algunas cosas que dudas en las escrituras. Y yo quiero que escuche primero y luego lo escuche en YouTube, porque es importante estas preguntas al escuchar la palabra de Dios. ¿Está listo? Le voy a dar la cita bíblica y le voy a dar la pregunta en la cita bíblica. Amén. Quiero que lo escuche primero y luego lo escribe. ¿Estamos? Porque quiero que lo reciba en su espíritu. No lo escriba todavía. Lo voy a repetir. ¿Cómo planeó para nacer en una familia específica? Dios, ¿cómo planeó para nacer en una familia específica? 2 Samuel 7:12 al 13. ¿Cómo planeó para nacer en una ciudad donde sus padres ni vivían ahí? Miqueas 5:2. ¿Cómo planeó su muerte específicamente, muerte de cruz y con 2 otras personas? Isaías 53:12. ¿Cómo planeó que sus verdugos estuviesen echando suertes por su ropa? Salmos 22:18. ¿Cómo planeó que iba a ser traicionado y ser crucificado en el día exacto donde los judíos sacrificaban un cordero por sus pecados? Zacarías 11:12 al 13 y Juan 18:39. ¿Cómo planeó que sus verdugos hayan quebrado las piernas de las 2 personas al lado de él y no le quebraron a él sus piernas? Salmos 34:20, Juan 19:32 al 33. ¿Cómo planeó Dios que regresaría a vida en el día exacto que él dijo que iba a resucitar? Mateo 16:21. ¿Sabe cómo? Porque él es Dios. ¿Sabe cómo? Porque él es Dios y no hay dioses con él. No hay dioses conmigo, dice el Señor. Yo hiero, yo curo y no hay quien pueda librar de mi mano. Dios es el que hace todas las cosas y en Él está puesta nuestra confianza. Por eso sé que la Biblia es verdadera. Amén. ¿Estás tú de acuerdo? ¿Estás tú de acuerdo en esta mañana? Gloria a Dios. Yo quiero que te pongas de pie en esta mañana.